Es un placer darles la bienvenida el día de hoy desde el Centro Radiológico Diagnóstico Digital Avanzado. De parte de todo el equipo de trabajo, les damos la cordial bienvenida a nuestro primer live, en donde vamos a hablar acerca de tomografía con BIM. ¿Por qué hablar acerca de tomografía con BIM? Es una herramienta diagnóstica que nos da muchas ventajas sobre las otras herramientas. Por medio de nuestras redes sociales, en los últimos posts que hemos realizado, nos han hecho muchas preguntas y este live tiene, digamos que el objetivo de contestar alguna de esas dudas que ustedes han tenido y tener un acercamiento acerca de esta herramienta diagnóstica como es la tomografía con BIM. Así es de que vamos a empezar. Ok. Algo muy importante que debemos de recordar es que cada estudio, ya sea un estudio por imagen, llámese radiografía, puede ser una de ATM, puede ser una panorámica, puede ser una periapical, una resonancia magnética, un estudio de laboratorio, debe estar antecedido por una historia clínica. Es decir, cada estudio tiene que estar justificado. No podemos nosotros solicitar un estudio para ver qué hay. Es cierto que hay hallazgos, vamos a hablar un poquito acerca de los hallazgos. Sin embargo, cada estudio debe estar muy dirigido hacia qué es lo que yo estoy buscando y es acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la tomografía y cómo la podemos definir? Ya lo hemos dicho, la tomografía con BIM es una herramienta diagnóstica que, a diferencia de la imagenología 2D, nos permite visualizar las estructuras anatómicas como lo son realmente. Es decir, nosotros no somos 2D, nosotros somos 3D. Y hasta hace algunos años hemos estado haciendo diagnósticos con herramientas diagnósticas con imágenes 2D. Hasta que vino el advenimiento de la tomografía es que tenemos profundidad en las imágenes. Entonces, la tomografía pudiéramos definirla como una técnica especializada de visualización de estructuras anatómicas en los 3 planos del espacio. Hace muchos años, hace 23 años, fíjense nada más la cantidad de años que tiene el inicio de la tomografía con BIM, y fue específicamente en Europa. Por un lado, el ingeniero Newton en la Universidad de Verona y por otro lado en la Universidad de Nihon en Japón con el profesor Arai. Ambos en sus países dieron a conocer esta tecnología de tomografía con BIM. ¿Por qué se llama tomografía con BIM? Porque la emisión de la radiación es en forma de cono. Y vamos a ver algunas diferencias respecto a la tomografía médica. Nos llegan pacientes ya sea muy pequeños o con alguna dificultad en cuanto a poder estarse quietos para la realización de un estudio. Y es importante el poder evaluar tanto la conducta del paciente como su estado sistémico. Y para eso creo que es muy importante que veamos cómo es que se realiza una toma de una tomografía con BIM. Aquí vamos a poder ver cómo el paciente es colocado. Primero, el paciente está sentado, a diferencia de la tomografía médica o helicoidal. Y el paciente debe de estar colocado bajo ciertos parámetros para que la imagen sea de calidad. El plano medio sagital debe estar perpendicular al piso, el plano de Frankfurt paralelo al piso. El paciente generalmente se inmoviliza la cabeza por medio de unas bandas, o en este caso por medio de una mentonera, para que se pueda realizar el estudio. Es importante decirle al paciente que durante la toma esté lo más tranquilo posible, que no haga inhalaciones o exhalaciones, porque eso nos puede generar alteraciones en la imagen que son denominadas ruido. Una vez que se hace ya el escaneo, hay una
serie de procedimientos que hace la computadora por medio de un software, por medio de cálculos matemáticos, y salen primero unas imágenes que se llaman imágenes RAW. Posteriormente se hace ya, digamos que toda la programación y sale la imagen como la estamos viendo en este caso. Entonces, en una imagen de tomografía, el área que se exploró, el escaneo que acabamos de ver, se va a convertir en una matriz, en una estructura de volúmenes pequeños. Y esos volúmenes pequeños se llaman voxeles. ¿Qué es un voxel? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es la emisión. Decíamos, la emisión de radiación en la tomografía con BIM es en forma de cono. Y de esa manera se va a obtener el volumen total de las imágenes. Va a girar, por un lado, el emisor de radiación junto con quien va a captar la radiación sin mover al paciente. Decíamos, estos voxeles son unos cubos. Una tomografía está formada por una matriz y esa matriz está formada por estos pequeños cubos que son llamados voxeles. Este voxel tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, que es lo que no nos da una imagen 2D. ¿Y qué importancia tiene el voxel cuando voy a solicitar una tomografía? Es lo que vamos a ver a continuación. A diferencia, la tomografía médica o la tomografía helicoidal es cuando se realiza, bueno, la toma es con el paciente en posición horizontal, recostado, hay un gantry que es ese círculo, el paciente va entrando y se van captando imágenes para posteriormente, lo que les decía, por cálculos matemáticos, hacer la imagen. A diferencia de la tomografía con BIM, que el emisor de radiación es en forma de cono. Y hay una diferencia muy importante respecto al voxel. En la tomografía médica o helicoidal, el voxel es anisotrópico. ¿Qué quiere decir? Que la altura tiene una medida que va en relación al ancho del corte con el que se hizo el escaneo. Pero la altura es diferente al ancho y al profundo. A diferencia de la tomografía con BIM, que el voxel es isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma longitud en el ancho, en el alto y en el profundo. Clínicamente, ¿qué ventaja me va a dar? Que el milímetro que yo estoy midiendo en mi paciente, en la imagen, en el estudio de tomografía, es el milímetro que tiene mi paciente. Y, por lo tanto, voy a tener una mejor representatividad, es lo que le da el poder ver la imagen de uno a uno. Y por lo tanto, la calidad de mi diagnóstico obviamente va a ser una calidad óptima. Otra cosa que nos han preguntado es acerca del FOV. ¿Qué es el FOV? El FOV es un campo de visión. Ese campo de visión, sus siglas en inglés es Field of View. Ese campo de visión se trata de la zona en la cual yo voy a hacer el escaneo. Y aquí hay una diferencia fundamental al momento de solicitar un estudio por imagen de tomografía con BIM. Si yo lo que quiero evaluar es el cráneo completo, si yo voy a hacer un estudio de ortodoncia y si yo quiero evaluar, por ejemplo, vías aéreas, obviamente tengo que hacer un escaneo casi del cráneo completo para poder evaluar la vía aérea. Este FOV va a tener estos voxeles, estos cubos de un tamaño mayor. Al ser un mayor tamaño el escaneo, por lo tanto, la emisión de radiación va a ser mayor. Es decir, la radiación que recibe el paciente va a ser mayor. Si yo quiero, por ejemplo, descartar una fractura en un incisivo superior o quiero hacer un tratamiento de endodoncia, no es necesario pedir un FOV grande, no es necesario radiar al paciente con un mayor volumen.
puedo pedir yo un FOB o un campo de visión pequeño. Y aquí una anotación importante. Dependiendo de la marca de los equipos, en algunos se puede ir graduando desde un voxel pequeño, y de los más pequeños que yo ubico es de 5 centímetros por 5 centímetros. Y el mayor es de 23 por 17, por ejemplo. Entonces, si yo voy a solicitar, decíamos, si yo voy a evaluar o a descartar una fractura, voy a pedir un FOB o un campo de visión pequeño de 5 por 5. Y aquí, ¿qué ventajas tengo? El paciente se va a radiar menos. Ese voxel, ese cubo, va a ser más pequeño. Por lo tanto, voy a tener algo que se llama una mejor resolución de imagen. Es decir, voy a ver la imagen con mayor detalle. Voy a poder ver el ligamento periodontal, voy a poder ver la cortical, voy a poder ver el tejido pulpar, la dentina, voy a poder evaluar todo el trayecto y descartar si hay una fractura, si hay de pronto un conducto radicular accesorio, como lo hemos encontrado en muchos casos. Entonces, es por eso que siempre les recomiendo que cuando ustedes soliciten una tomografía, siempre se comuniquen mucho con quien va a hacer el estudio, para que en base a eso se les pueda recomendar qué tipo de ventana o de FOB es la más adecuada para el caso que ustedes están estudiando. Otro concepto importante es cuando vamos a describir una imagen en 3D, estamos hablando de densidad. En una imagen 2D, cuando hay una estructura de baja densidad, por ejemplo, un seno maxilar, la radiación tiene una baja absorción. Por lo tanto, nosotros la vamos a describir, esa imagen negra de un seno maxilar, en 2D la voy a describir como radiolúcido. Pero si hablamos de tomografía, lo voy a describir como densidad, como hipodenso. Entonces, radiolúcido en 2D, en 3D va a ser hipodenso. A diferencia de cuando tenemos estructuras anatómicas de una alta densidad, llámese por ejemplo estructuras óseas, cuando el paciente tiene algún tipo de restauraciones metálicas, en 2D lo voy a describir como una imagen radiopaca. Se va a ver blanca en la radiografía. Y cuando estoy hablando de imágenes en 3D, la voy a describir como una imagen hiperdensa. Bueno, cuando hacemos un escaneo, cuando hacemos una tomografía, dependiendo del equipo y dependiendo del software con el cual yo voy a ver una tomografía, me aparecen ciertas ventanas. Por ejemplo, es el visor del iCAD Vision y me aparecen 4 ventanas. La primera de ellas es la que está en la parte superior, es la ventana de la vista panorámica. Hacia abajo en medio es la ventana multiplanar, que vamos a ver a continuación, donde voy a ver tres ventanas en la cual voy a poder observar la estructura anatómica en los cortes sagital, axial y coronal. Tengo abajo del lado derecho la ventana para ver específicamente articulación temporomandibular y la ventana de ortodoncia. Cuando ustedes soliciten un estudio de tomografía, no es necesario que ustedes soliciten el software. Ya sea que ustedes les envíen el estudio por correo electrónico, que se los den en USB, en un disco. Cada tomografía lleva el software con la cual fue realizada y con la cual ustedes la van a poder visualizar. Y entonces tenemos en este caso, en la pantalla, en esta ventana multiplanar, tenemos los 3 cortes, decíamos el corte coronal, el corte axial y el corte sagital. Y yo voy a poder navegar, voy a ir moviendo cada una de estos iconos y se va a ir moviendo en el resto de las ventanas. Les decía, hay muchos softwares, este es otro ejemplo para poder evaluar yo mi estudio de tomografía. Este es un último software, este es el del tomógrafo de Planmeca y el software se llama Romexis. Bueno, ¿qué diferencia voy a ver yo en una imagen 2D y en una imagen 3D? Si yo realizo un escaneo, una tomografía de la zona bimaxilar, incluyendo articulación temporomandibular,
puedo obtener una imagen tomográfica a partir de una tomografía. En este caso vemos en la parte superior es exactamente el mismo paciente, se le solicitó una radiografía panorámica, posteriormente se le solicitó la tomografía e hicimos la panorámica a partir de la tomografía. Y vamos a ver la diferencia en cuanto a la calidad de la imagen que yo voy a poder ver. El seno maxilar del lado derecho podemos ver que tiene una imagen isodensa, es decir, el seno maxilar está ocupado, cosa que no vemos en la imagen 2D. Entonces también cuando voy a hacer, por ejemplo, una planeación para un estudio de ortodoncia, que al mismo tiempo voy a checar vía aérea, puedo hacer trazado cefalométrico 3D en una tomografía y puedo también poder obtener una imagen de una panorámica 3D, como en este caso. Entonces, ventajas acerca de la tomografía, tenemos muchas. La más, que a mí me parece una de las ventajas más valiosas es el que puedan ustedes manipular la imagen por medio del software en sus equipos de tomografía. La rapidez de la toma, que más o menos dura de 10 a 40 segundos, dependiendo de la zona que se va a escanear. Realmente es un estudio muy, muy rápido. La dosis de la radiación, por lo tanto, es menor. Eliminamos esa superposición de imágenes y por fin vamos a poder ver una imagen de calidad en los 3 planos del espacio. Sin dejar de lado lo que es el costo. Una tomografía con BIM tiene un costo mucho menor que una tomografía médica o helicoidal. Muchos nos han preguntado acerca de la dosis de radiación. ¿Qué pasa con la dosis de radiación con este tipo de estudios tan específicos? Hay algo que debemos recordar, es que si yo salgo de mi casa, hay radiación en el ambiente. Nosotros todos los días nos estamos radiando. Si yo me subo a un avión, hay una cantidad de radiación que yo voy a absorber. Esta radiación se mide en unisieverts y aquí tenemos, por ejemplo, el comparativo de una radiografía panorámica dependiendo del equipo, pero vamos a suponer que es un equipo digital, más o menos tiene una dosis de radiación de 10 a 15 unisieverts. Una tomografía con BIM, vuelvo a repetir, dependiendo de la zona que se va a escanear, no es lo mismo una zona pequeña de un órgano dentario o a un cráneo completo, va desde 25 a 60 unisieverts. A diferencia de la tomografía médica, que aquí sí la dosis de radiación puede llegar de 1200 hasta 3000 unisieverts de dosis de radiación. Otro concepto fundamental cuando hablamos de imagenología es algo que son los tan llamados principios de Alara, que han sufrido algunas modificaciones en los últimos tiempos. Este principio de Alara, por sus siglas en inglés, es tan bajo como sea razonablemente posible o alcanzable. Y tienen que ver 3 conceptos importantes. Primero es el tiempo. A mayor tiempo de emisión de radiación, obviamente hay una mayor dosis de radiación que absorbe el paciente. A mayor distancia o a menor, si el equipo de radiación está más cercano a la estructura anatómica o al paciente, recibe mayor dosis de radiación. Y por último, el blindaje, que es una parte fundamental cuando estamos ocupando equipos de radiología o de tomografía. Si yo voy a tener un equipo, ya sea de ortopatomografía o de tomografía en mi consultorio, debo cubrir algunos lineamientos, como es el blindaje. Las paredes deben de estar blindadas, deben tener una cubierta de plomo. Y obviamente, antes de hacer el estudio, el paciente debe de colocarse su chaleco de plomo. Entonces, eso se trata acerca de los principios de Alara. Vamos a ver algunos casos clínicos. Esta es una pequeñita que llega
se le realizó una imagen panorámica, aquí no sé por qué no salió, pero en la imagen panorámica se veía apenas una zona radiopaca que parecería ser un órgano dentario. Se realiza la tomografía y entonces nos damos cuenta que la paciente tiene un diente supernumerario en una posición horizontal cuyo borde incisal está hacia el paladar. ¿Esto qué ventajas me va a dar? Cuando se hace el procedimiento quirúrgico, si yo solicité previamente un estudio de tomografía, voy a hacer la incisión exactamente en el lugar donde se ubica este órgano dentario. Y una recomendación que siempre les hago a todos nuestros colegas es, si tienes una tomografía en tus manos, no nada más visualices la zona que te interesa, sino que navega en la tomografía y evalúa por si es que hay algún tipo de hallazgo o hay algo que tú no estabas buscando que de pronto puede tener el paciente. Bueno, estas son las fotografías clínicas de la paciente. Aquí apareció la radiografía panorámica. Si alcanzamos a visualizar, aquí se ve una imagen radiopaca que parecería ser el diente supernumerario. En las imágenes anteriores, aquí alcanzamos a visualizar esto. Ya teniendo la tomografía, entonces empezamos a avanzar hacia el otro lado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en el lado contrario, del lado izquierdo, tenía un segundo diente supernumerario que no era evidente en la imagen panorámica. Es lo que les comentaba anteriormente, que puedo visualizar la imagen en estos tres cortes, que es el axial, el coronal y el sagital. Y aquí podemos ver nosotros la presencia de estos dos dientes supernumerarios. Este es otro caso, es un joven que se le fue con un dentista, le colocó un aparato y el niño decía, es que yo no uso mi aparato porque a mí me aprieta mucho. Le habían colocado una placa Hawley con un arco vestibular, se le hizo todo el estudio para poder hacer una evaluación para tratamiento de ortopedia. Cuando se analiza la imagen panorámica, podemos observar que en los incisivos centrales superiores, la raíz no tiene una anatomía tan adecuada como tiene, por ejemplo, el lateral. Se le extiende el estudio hacia la tomografía y podemos ver lo siguiente. Esto es a lo que yo me refiero con navegar en la tomografía, que ustedes puedan recorrer de derecha a izquierda en cada una de las ventanas que ofrecen digamos que los múltiples software que tenemos de tomografía. Y aquí lo que podemos ver es que efectivamente esos incisivos centrales superiores a nivel de la raíz tienen una resorción importante, son raíces cortas que no tienen una dimensión normal adecuada y que debemos tener mucho cuidado a la hora de programar un tratamiento, ya sea de ortodoncia o de ortopedia. Muchas de las ocasiones se ofrecen estudios, tratamientos ya sea de ortodoncia, de implantes, sin realizar siquiera una imagen periapical y posteriormente vienen las sorpresas. Y estas imágenes las obtuvimos a raíz de la tomografía. Con estas imágenes es muy fácil que nosotros podamos explicarles a los pacientes qué es lo que está pasando con cada uno de los casos y que podamos tomar decisiones. Aquí tomamos unas fotografías, colocamos el número del órgano dentario para poder planear, decidir si se hace tratamiento de ortodoncia, si se hace tratamiento de ortopedia, qué tipo de brackets usar, en qué momentos, qué riesgos puedo yo tener si coloco algún tipo de fuerza y junto con el paciente llegar a tomar la decisión más adecuada. Este joven se le mandaron los estudios precisamente para evaluar tratamiento de ortodoncia
Y recuerdan que decíamos que la clínica es fundamental. Yo observo que el paciente en la arcada superior tiene la presencia de todos los órganos dentarios permanentes hasta el segundo molar, pero en la arcada inferior no. En la arcada inferior del lado derecho no está erupcionada la segunda molar. Su doctor, su dentista, preguntó si había alguna extracción previa. El jovencito comentó que no. Entonces se le mandaron los estudios y evaluamos en la radiografía panorámica que el segundo molar inferior del lado derecho estaba dentro de la estructura ósea y que aparecían unas imágenes circulares de una densidad muy parecida al órgano dentario, que había que descartar qué eran. Y por otra parte, también había que evaluar qué tan cercano está a la trayectoria del conducto dentario inferior. Y entonces vamos a ver la tomografía. Esta tomografía en este caso es una imagen, un escaneo que se hizo bimaxilar para poder evaluar. Y entonces nosotros podemos indagar cada una de las ventanas, podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Del lado derecho ustedes pueden ver que hay unas herramientas que nos dicen, hay una reglita donde yo puedo medir, me da digamos que la posición exacta en cada una de las ventanas de esta patología que está presentando el paciente. En la ventana sagital podemos ver en color rojo cómo se determinó la trayectoria del conducto dentario inferior. Puedo yo mover las imágenes en cada una de las ventanas, las puedo hacer grande, las puedo mover con el puntero, ya sea hacia arriba y hacia abajo, y puedo evaluar de cómo está, en este caso, el corte coronal, que estoy evaluando de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, cómo está esta patología, dónde está ubicada, si necesito algún tipo de cirugía, a qué nivel voy a realizar el corte, si está interfiriendo, como en este caso, con la trayectoria del conducto dentario, qué tipo de técnica quirúrgica se va a hacer. Todo eso se va a poder determinar por medio de la toma de una tomografía. Y les decía yo, podemos hacer estas fotografías, este print de pantalla. Aquí podemos ver cómo el conducto dentario inferior pasa por la parte media de lo que es las raíces, cómo los dentículos están también muy cercanos. Podemos medir, aquí podemos evidenciar que tengo una expansión de tablas debido a la lesión que está presentando el paciente. Puedo medir y puedo tomar estas imágenes. Bueno, el caso anterior estábamos hablando de un odontoma. Y de pronto, cuando tenemos estos casos, es cuando tenemos que hacer una pauta en el camino y tenemos que evaluar qué quiero hacer de mi práctica clínica en el consultorio. Quiero de pronto decirle al paciente, no tomes una imagen, ¿para qué vas a gastar? ¿Para qué te vas a hacer algo? Si se ve que tienes todos los órganos dentarios, todos los dientes, no pasa nada. Y es cuando recibimos estos casos. Esta es una jovencita que fue con su dentista porque no crean que le llamaba la atención que no tuviera el canino permanente del lado izquierdo, sino que a ella le molestaba que se le caía la restauración que le estaban colocando en la molar 16, en la primera molar superior derecha, que tiene tratamiento de endodoncia. Llega con su dentista y le dice, pues no existe ese canino, vamos a ver por dónde anda. Le solicita la imagen panorámica y, oh sorpresa, tenemos el canino superior del lado izquierdo, el órgano dentario número 23, pues con una guía de erupción alterada. Y esa guía de erupción alterada me está provocando resorción de un diente permanente que es el incisivo lateral.
se le pide la tomografía y entonces podemos evidenciar, podemos decirle al odontólogo que específicamente hay una resorción importante aquí y que algo se tiene que hacer. Este es otro caso donde se pueden evidenciar también la longitud corta de las raíces de los incisivos superiores. Este jovencito estaba a punto de empezar su tratamiento de ortodoncia. Su ortodoncista le pidió una tomografía porque evidenció que en la panorámica había una longitud corta. ¿Qué tranquilidad nos va a dar en este caso? Que hay técnicas específicas. Quienes hacen tratamientos de ortodoncia saben que hay técnicas específicas para poder colocar brackets en este tipo de órganos dentarios, pero ya sabemos qué tipo de tratamiento vamos a estar haciendo y no vamos a tener sorpresas el día de mañana. Muchas de las aplicaciones que tiene la tomografía Combin, dentro de ellas es el poder evaluar la articulación temporomandibular. Y aquí hay una anotación muy importante. La tomografía Combin en ATM nos va a servir para evaluar estructuras óseas, no tejidos blandos. Para tejidos blandos, para evaluar la posición del disco articular, es importante solicitar una resonancia magnética. Sin embargo, la tomografía Combin nos va a aportar mucha información acerca de la relación que tiene la cabeza mandibular, el cóndilo, respecto a la fosa mandibular o cavidad esglenoidea, así como la traslación al momento de la apertura bucal. Entonces, también la tomografía nos va a servir para poder evaluar articulación temporomandibular. Vía aérea, comentábamos hace ratito, cuando existen pacientes que tienen ojeras, que tienen un colapso del paladar, que tienen mordida abierta, que vemos que su respiración no es 100% nasal, que puede ser únicamente oral o combinada, podemos evaluar cómo está la longitud de la vía aérea. Y hace rato comentábamos acerca de los hallazgos. Este es un hallazgo que estuvimos en un paciente que se le mandó pedir una tomografía y aquí tenemos un corte axial en el cual podemos ver cómo hay un desplazamiento del tabique nasal hacia el lado izquierdo y tenemos una imagen isodensa que está ocupando el seno maxilar. El seno maxilar no está permeable, está ocupado por un tejido y que el cornete inferior también está aumentado de tamaño. Siempre les digo a los colegas, con estos estudios nosotros podemos solicitar una interconsulta, ya sea con el pediatra en caso de ser paciente infantil o con el otorrino, para poder, junto con el otorrino, poder darle un tratamiento y que el tratamiento, ya sea que esté haciendo de ortopedia o de ortodoncia, tenga una mayor estabilidad y no tenga de pronto regresiones. ¿Cómo puedo yo determinar o evaluar vía aérea? Aquí les vuelvo a repetir, hay muchos softwares. Este es uno de ellos en donde yo voy colocando por medio de unos puntos, voy marcando la trayectoria de la vía aérea y me va a dar unas imágenes en donde voy a poder medir e incluso puedo hacer algo que le llamamos una endoscopía virtual. Como en este caso, voy a poder ver qué tan permeable es la luz de la vía aérea por la parte interna, ¿sí? Cuando vemos nosotros estas imágenes, realmente damos gracias de poder vivir en una era con tanta tecnología. Y entonces tenemos estas imágenes. Aquí podemos medir el total del volumen de la vía aérea y es muy fácil de comprender o poder explicarle al paciente. Aquí tengo una serie de colores. El color verde me indica que tengo una vía aérea permeable de acuerdo a la edad del paciente y con el color rojo tengo una vía aérea realmente poco permeable. Y podemos obtener estas imágenes que a mí me parecen de lo más vistosas y
que muchas veces no son muy favorables para hacer un diagnóstico, pero sí para poder explicarle al paciente. Y aquí podemos ver la diferencia en cuanto a una imagen 2D respecto a una imagen 3D. Este es ya de los últimos casos. Tuvimos una llamada de un colega que nos dijo que a su consultorio había llegado un paciente referido de otro odontólogo, estaba atendiendo a un paciente pediátrico, estaba realizando la infiltración, lo estaba anestesiando, de pronto el niño se movió, sacó la cárpula y de pronto ya no vio la aguja. Entonces hicimos una tomografía para poder identificar en dónde estaba colocada la aguja. Y aquí la podemos ver en la zona del cuerpo mandibular del lado izquierdo, al inicio de la entrada del conducto, ¿sí? O sea, el paciente, digamos que estaba bien colocada la aguja en la zona en la que quería infiltrar. Sin embargo, se fractura la aguja y entonces podemos nosotros ayudarle para poder identificar, aquí se ve mejor, en dónde está esta aguja y que pudieran hacer el abordaje para poder retirarle. Este caso terminó muy bien, pudieron hacerle, digamos que hicieron la incisión exactamente donde estaba la aguja y la pudieron retirar. Aquí también podemos ver a qué nivel podemos encontrar esta aguja. Son algunas de las de los casos en los cuales podemos nosotros recomendarles o podemos evidenciar que la toma de una tomografía con BIM nos va a dar muchas ventajas respecto a la imagen 2D. No sé si tengamos algunas preguntas, algo que, a ver, mi equipo de trabajo. Por aquí veo una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia que hay en la imagen respecto a un FOB pequeño o un FOB grande? Y es una pregunta muy interesante. Si yo tengo un FOB, un campo de visión, si yo tengo un escaneo más grande, voy a tener un voxel, ese cubo del que habíamos hablado, con una menor cantidad de información y por lo tanto voy a tener una menor resolución espacial. La resolución espacial tiene que ver con la definición de las estructuras anatómicas. A diferencia, si yo tengo un FOB más pequeño, un FOB más limitado, tengo menor cantidad de estructura anatómica, por lo tanto vamos a radiar menos al paciente, pero esos voxeles, por ser más pequeños, tienen mayor información y por lo tanto voy a tener una mayor resolución espacial. ¿Qué beneficios me va a dar? Las estructuras anatómicas voy a poder visualizarlas de manera más detallada. ¿Sí? Es una pregunta muy importante. Gracias por hacerla. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hay algo que siempre me preguntan. ¿Cuánto cuesta una tomografía? Costos de tomografía. Aquí depende mucho de cada uno, obviamente, de los centros radiológicos, del lugar donde ustedes se ubiquen, de la ciudad donde ustedes estén. Lo único que sí les puedo decir es que una tomografía médica aproximadamente está entre 5 o 6 mil pesos y una tomografía con BIM de cráneo completo en promedio está aproximadamente entre 1,800 y 2,000 pesos. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a los estudios de tomografía con BIM y de tomografía médica, aparte de la dosis de radiación que se va emitiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí alguien me dice, ¿a partir de qué edad se puede hacer una tomografía?
Es una pregunta también muy valiosa. La literatura, la academia no nos refiere en sí a partir de qué edad se puede solicitar un estudio de tomografía. Pero sí hay ciertas características que se deben de cumplir, sobre todo en pacientes pediátricos. Primero, si tu imagen inicial, es decir, una radiografía periapical, te dio la suficiente información, quédate con esa imagen. Si no te fue útil, nos extendemos hacia una radiografía panorámica. Si, como vimos en el caso de los dientes supernumerarios, no es clara la imagen, nos extendemos hacia una tomografía. Sin embargo, el paciente, sobre todo el paciente pediátrico, debe cumplir ciertos requisitos. El ser suficientemente capaz de poder seguir indicaciones, porque se le va a decir, ubica tu cabecita así, párate, siéntate, vamos a colocar este sujetador. Y segundo, debe tener la capacidad de poder estar quieto, inmóvil, durante lo que dure el escaneo. Sean 10 segundos, sean 15 segundos, y parece poco, pero hemos tenido pacientes adultos que el hecho de sentarlos en el equipo, de tenerlos inmóviles, les ha provocado estrés, y en el momento en que le decimos, viene la toma, por favor tranquilo, no respire, el paciente lo primero que hace es, y nosotros ya hicimos el disparo, y entonces hay movimiento en la imagen, algo que se le conoce como ruido en la imagen, y entonces no es una imagen de calidad. Sí, espero haber respondido. Ok, otra pregunta. ¿La tomografía de cráneo completo es mejor? Aquí diría yo, es mejor. ¿Para qué caso? Lo que decíamos, el estudio debe estar dirigido. Si yo lo que quiero evaluar es una fractura, si yo lo que quiero evaluar es vía aérea, entonces pido cráneo completo. Pero si yo lo que quiero es evaluar la estructura ósea porque voy a poner un implante en la zona de premolares superiores, no pido cráneo completo. Pido una tomografía específicamente de el maxilar. ¿Sí? Sí, tenemos varias preguntas. Recuerden que esto lo hacemos precisamente para que podamos despejar algunas de estas dudas. El doctor Gaspar Reyes, un saludo enorme, un abrazo, colega radiólogo. Agradecemos a la doctora Lucero por sus felicitaciones. Y aquí hay otra pregunta. ¿Qué es lo más importante si me quiero dedicar a la imagenología? Algo muy importante, como en todo, es documentarnos. Entonces, hay mucha literatura ya escrita acerca de imagenología. Ahorita les estamos dejando nosotros los medios de comunicación, y hace 2 semanas acabamos de crear el canal de YouTube que se llama Minutos de Radiología, que pretende precisamente acercar al odontólogo a la radiología, y de una manera cordial, de una manera cercana. Si quien me está haciendo la pregunta es ¿qué es lo más importante? Yo le diría documentarse, estudiar. Desafortunadamente, aquí en México no existe la especialidad de radiología, pero sí existen escuelas certificadas, sí existen escuelas muy serias que dan cursos, dan diplomados de radiología. Entonces, si es que están interesados, podemos conectarlos con este tipo de instituciones que dan este tipo de cursos para saber un poquito más acerca de esto. Les vuelvo a repetir, la invitación cordial para el canal de YouTube, Minutos de Radiología, y algo que siempre les vamos a agradecer es sus comentarios, que nos digan con toda sinceridad, estuvo muy aburrido, no me gustó, no le entendí, está muy básico, quiero saber más, me interesa este tema.
para que nosotros podamos hacer una transmisión, podamos hacer una videoconferencia acerca de los temas que a ustedes más les gusten. Nos pueden seguir nuestras redes sociales, estamos como Diagnóstico Digital Avanzado, tanto en Facebook como en Instagram. Les estamos dejando también el correo electrónico y la página web. Que si doy algún curso. Sí, estamos, afortunadamente, nos invitan mucho a dar conferencias de diversos temas, y hay algo que estamos planeando también para poder ofrecerles una mejor, un mayor acompañamiento con ustedes. Entonces, siempre que demos alguna conferencia, lo vamos a anunciar tanto en las redes sociales. Ahorita lo que estamos haciendo junto con mi equipo de trabajo, al cual agradezco que hayamos podido tener este live el día de hoy, es que estamos subiendo al Facebook conferencias pequeñas, a lo mejor de 5 minutos, donde hemos hablado, por ejemplo, de radiografías extraorales. ¿Cuándo indicar una radiografía Town? ¿Cuándo indicar una lateral de cráneo? Vamos a empezar a trabajar acerca de un tema que me han pedido mucho, que es la radiografía panorámica. Que la radiografía panorámica es una imagen que está al alcance de la mano de la mayoría de los odontólogos, y que de pronto pensamos que en una imagen panorámica solo vamos a ver órganos dentarios. Y cuando yo tuve el acercamiento con la imagen panorámica, para mí es una imagen que me merece todo mi respeto, porque nos da una cantidad importante de información. Entonces vamos a estar hablando próximamente acerca de este tema, ¿sí? Carlos Rosete nos agradece por la buena información y nos felicita. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de su interés nuestro primer live. Estén atentos, porque cada semana estamos subiendo información que de pronto nosotros creemos que va a ser algo muy importante, un complemento valioso para que su práctica clínica sea cada vez mejor. Siento de pronto que la radiología es una materia que llevamos en la licenciatura, a la cual le tenemos como que poco afecto, como que poco respeto. Entonces, estas ideas que estamos teniendo, estos videos, es precisamente para que podamos tener un acercamiento de manera cordial, y para que, como a mí, la radiología los enamore. Para mí la radiología es una de mis pasiones profesionales, que cada vez que tengo la oportunidad de indagar acerca de un tema diferente, me gusta más. Entonces, agradezco mucho que se hayan podido conectar. Seguimos recibiendo sus comentarios. No duden en comunicarse con nosotros, ya sea por medio de Facebook, Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube si quieren enviar un comentario por medio del mail o meterse a la página web. Aquí los esperamos para la próxima. De verdad es que ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Síganse cuidando, síganse colocando cubrebocas. Los que tengan oportunidad, por favor, vacúnense, y nos vemos en la próxima. Soy Marisa Pizano y les agradezco su presencia el día de hoy. Un abrazo. Hasta luego.